Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, así como decía Ronald, yo saludo, parto de este webinar, el primero del 2023. Es una alegría que podamos estar nuevamente y bueno, le doy el pase a mi compañero Ronald para que nos comente de qué va a tratar el taller de hoy. Hola, sí, bienvenidos, bienvenidas a este año 2023, primer webinar de Socioeducación Chile junto a los mismos de, De de todos siempre. los jueves, lo mismo de siempre, claro, Mirla Hernández y Ronald Carter por acá, saludarlos, darle la bienvenida a un nuevo año. Como Socioeducación Chile, junto con Mirla comentábamos que estábamos muy contentos de poder continuar con esta instancia de webinar, y hoy tenemos un webinar en donde lo denominamos taller eh, de habilidades socioemocionales o taller socioemocional, y hoy día nos vamos a enfocar en una de las destrezas o herramientas que son súper importantes, tanto a nivel profesional como personal, que tiene que ver con el autocuidado y el bienestar integral. Y para eso les voy a compartir una pantalla y vamos a compartir un poco algunas estrategias, algunas herramientas y algunos tips para trabajar este bienestar y autocuidado personal y también un poco colectivo. Y finalmente vamos a ir haciendo, como siempre, algunas reflexiones en torno a lo que les vamos a presentar el día de hoy, jueves ya 5 de enero del 2023. Así que voy a compartir pantalla, Mirla, y comenzamos. Aquí estamos. A ver, y sí, casi. Acá estamos. Ya, ahí tú me Bueno, dices, Mirla, si se mientras comparte la pantalla. Ronald proyecta, comentar que este es un tema muy transversal, no solamente está focalizado para estudiantes, por ejemplo, sino que también puede servir en organizaciones públicas, privadas, en cualquier equipo, entorno laboral en el cual se quiera desarrollar este tipo de habilidades. ¿Cierto, querido Ronald? Exacto, por eso hablábamos de la transversalidad en este sentido, y de que no solamente es para un ámbito laboral, sino que también personal y un desarrollo integral. Sabemos que muchos y muchas puede que estén en vacaciones de verano, pero esto siempre va a ser útil para su bienestar integral personal. Así que eso. Ahí se ve la pantalla, Mirla, si no me equivoco. Sí, sí, espectacular. Ahí con los emoticones con sus diversas emociones. Bueno, así Exacto, para somos los seres identificar. humanos en realidad, como que vamos de emoción en emoción. Exacto. Entonces, iniciamos un poco con lo que les vamos a mostrar en la presentación, y como les decía, vamos a ir haciendo comentarios. Bueno, si ustedes tienen preguntas, también saben que a través del chat estamos pendientes de alguna pregunta, consulta con respecto al tema del día de hoy. Que, bueno, webinar sobre taller socioemocional. Partimos con, les vamos a presentar un modelo hecho por Bernardo, si me ayuda ahí, Mirla, que se me tapó la pantalla. Ah, Bernardo Toro. Bernardo Bernardo Toro, Toro. exacto, ahí estaba el apellido. Bernardo Toro, que habla de hacia una ética del cuidado, en donde tenemos, como pueden ver ahí en el diagrama, diferentes círculos o circunferencias, una más adentro y las otras hacia más afuera. ¿Qué quiere decir esto? Es un diagrama que se basa en la ética del cuidado, porque la clave que en términos de bienestar es el cuidado. Entonces, como primera base o plataforma está aprender a cuidar de uno mismo. Es la primera etapa. La segunda etapa es aprender a cuidar a los cercanos, a mi entorno más directo, ya familia, pareja, etcétera. Aprender a cuidar a los lejanos ya tiene que ver con una relación más distante, como lo ven, se va a hacer, separando un poco del centro del círculo. Lejanos puede ser en un contexto laboral, mis colegas, mis jefes quizá, o personas que son un poco más externas a mi círculo más directo. Y aprender a cuidar a los extraños, que ya es un tema que lo podemos ver a nivel más de sociedad, social, quizá mis vecinos, personas que pertenecen a alguna comunidad donde hay muchas personas, grupos, juntas de vecinos, etcétera. Puede ser ahí algún ejemplo de aprender a cuidar a los extraños. Entonces,
Sintetizando, primera base, aprender a cuidar de uno mismo. Segundo, aprender a cuidar de los cercanos. Tercero, aprender a cuidar a los lejanos. Y aprender a cuidar a los extraños. Ese es el modelo con el cual vamos a basar la presentación del día de hoy, Mirna. Así es. Bueno, y continuando con la línea que mencionaba Ronald de el cuidado de uno mismo, también es súper importante tener en consideración algunos tips, como por ejemplo la importancia de conectarse con nuestras emociones y regularlas. Vale decir, es súper importante que yo reconozca cuando estoy triste, que reconozca cuando estoy enojada, que reconozca cuando estoy quizás un poco más alegre, nostálgica, en fin, es súper importante que lo podamos ir identificando. También poder evitar el culparse por las emociones que sentimos. Hay muchas veces que distintos elementos inconscientes o del entorno nos llevan a sentir determinadas emociones. Y eso también es parte normal y natural, no sentirnos culpables por estar tristes. ¿Por qué? Porque es normal dentro de nuestra configuración mental. Cuidar la vida y las personas en la familia, resguardar los espacios personales y también estos contextos familiares. Esto es muy importante ya que la familia viene a ser el grupo más importante e íntimo, es una red de apoyo que siempre va a ser fundamental para el bienestar emocional de las personas y poder evitar contaminarlos, vale decir que los espacios que tengamos con nuestra familia puedan ser constructivos, puedan ser edificantes. Si bien obviamente, ya que confiamos en ellos, podemos contarles muchas veces nuestros problemas, pero siempre eso tiene que ir regulado. No contar siempre los problemas, no siempre descargarnos, porque al final vamos a generar un diálogo negativo. Entonces, la idea es poder ir regulando eso y también escuchando y conteniendo también a los demás integrantes de la familia. Incorporar hábitos saludables, algo que está muy en boga, el tema de la alimentación, la alimentación consciente, el ejercicio, tener también tiempo de descanso. Pareciera que muchas veces no está permitido el descanso, el ocio, pero eso también es parte del bienestar de las personas, el poder decir, hoy día en realidad quiero darme un tiempo para conectarme conmigo misma y por supuesto después retomar todas las responsabilidades que tengamos. Y bueno, finalmente, promover relaciones interpersonales que sean positivas, poder contribuir siempre a un clima en equipo, en el caso del trabajo, y también en comunidad. Hay veces que es difícil, porque a veces estamos enojados, ¿cierto, Ronald? A veces como que quizás queremos desquitarnos como con el resto, o queremos que la gente vea nuestro malestar. Pero ahí es donde está la clave, ya que si logramos tener esa autorregulación y logramos tener esa contención, podemos generar un ambiente más ameno, más cálido, que también va a repercutir en nosotros mismos y que va a bajar también los niveles de ansiedad y todos los niveles negativos que puedan haber. Así es que qué importante, Ronald, el autocuidado. Exacto, partir por uno mismo, aprender a cuidarnos a nosotros mismos para poder también cuidar a los demás. De repente, en ese acto de querer ayudar al resto y sin cuidarnos a nosotros, estamos ahí fallando un poco porque nos descuidamos nosotros para cuidar a los demás y para cumplir ahí con el diagrama de Bernardo Toro, tenemos que partir por cuidarnos nosotros mismos y así ir ampliando el espectro, que esa es la clave que se plantea con este modelo de autocuidado o de bienestar. Así que totalmente de acuerdo contigo, Mirla. Y acá entonces vamos a hablar un poco o les vamos a dar a conocer, aprender sobre el cuidado de los cercanos, el cuidado de los equipos, también asociado como a términos ya más laborales o también familiares. También podemos considerar la familia o nuestro entorno más cercano como un equipo. Creo que eso también lo podemos resignificar hacia ese contexto. Y tenemos tres bases fundamentales que son las que nos aparecen acá, que son construir y conservar los vínculos, ayudar a enfrentar los problemas, ¿cierto? Ayudarnos a ser como decía Mirla, en un contexto que está muy de moda, que es el tema de la comunidad, que creo que es fundamental dentro de la construcción de una sociedad, y el apoyar también en crisis, ¿cierto? Que sabemos que tenemos a veces momentos más complejos a lo largo de nuestra vida, que no somos ahí una vida plana y todo es así parejo, no, atravesamos por diferentes situaciones. Y dentro de construir y conservar vínculos, vamos a hablar un poco de
es necesario que nos preocupemos por nuestro entorno, por nuestro equipo en este caso. Promover también un equilibrio entre el trabajo y la familia, ya entre lo que corresponde a mi vida profesional y lo que corresponde a mi vida personal. Buscar ahí un equilibrio, que no tengamos más problemas o le demos más importancia o preponderancia a uno que a otro, sino que establecer un límite en ambos aspectos. Darnos espacios para, dice ahí, reír, compartir y conocernos. Ya pasa mucho que necesitamos trabajar el conocimiento de los demás, el relacionarnos, el vincularnos, generar vínculos saludables. Creo que eso es muy importante también para eh, poder ayudar a cuidarnos entre nosotros. Fortalecer los recursos de los integrantes. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno en ese proceso de conocernos podemos identificar ciertas características que todos tenemos. Somos seres humanos, somos diversos, tenemos diferencias y también tenemos fortaleza y aspecto a mejorar. Y dentro de esto, este punto es fortalecer los recursos o las herramientas, las habilidades que cada uno tiene, para así construirnos en conjunto. Dentro de ayudar y enfrentar problemas está apoyarnos en la resolución positiva y protegida de conflictos. Esto creo que sí que está, pero muy atingente. Sabemos que post pandemia en todos los círculos o en todos los ámbitos de la vida se han generado conflictos. Los seres humanos somos seres conflictivos per se, así, Sí. internamente. Entonces, necesitamos aprender a resolver nuestros conflictos de manera positiva. Creo que es clave. Compartir la responsabilidad de decisiones complejas también aparecían en la lámina anterior. Es importante que nos apoyemos en las personas que son nuestros cercanos para poder tomar mejores decisiones. Y con respecto a apoyar en crisis, tener espacios de contención individual y grupal. ¿Ya? Necesitamos las personas contener y ser contenidos, ¿ya? Para poder irnos construyendo en conjunto y como dice ahí también en crisis, claro, como les decía anteriormente. Y apoyar concretamente a las personas que están en crisis. Nosotros cuando nos conocemos, cuando nos vamos vinculando, podemos saber un poco más allá del otro. Entonces, en ese sentido, sabemos quién está pasando por un periodo de crisis. Entonces, tenemos que estar con esa persona, apoyarle y darle toda la contención que necesita. Este punto me encanta, darnos permiso para equivocarnos y aprender lo que no sabemos. En el proceso de construcción de aprendizaje, el error es parte fundamental, no como se creía anteriormente como axioma que, claro, para aprender hay que hacer todo bien. El que hace todo bien está aprendiendo. No necesariamente. Necesitamos equivocarnos, errar. Bueno, ahí en latín, errar humanum es, errar es humano. Entonces, en ese sentido, tenemos que equivocarnos para poder aprender. Del error también se aprende. Entonces, eso para mí es fundamental. Y incentivar el apoyo y colaboración entre el equipo. Incorporar, perdón, apoyo externo de ser necesario. ¿Ya? Necesitamos ser un equipo, trabajar colaborativamente, aunar criterios, ya conectar, hacer sinergia. Por eso es importante que nos conozcamos, vuelvo a esa base. Si nos conocemos, sabemos nuestras necesidades, sabemos nuestras fortalezas y ahí podemos crecer en conjunto. Y también cuidarnos, que es la clave de este punto. Continuamos, Mirla. El siguiente punto, bueno, aprender el cuidado con los extraños, cuidado de los que no conocemos. Y este punto es muy controversial quizás cuando lo ampliamos a la comunidad, porque si hablamos de equipos más pequeños, para qué hablar dentro de la familia, pero cuando hablamos de equipos más pequeños, es muy importante y algo que se da de forma natural, por el afecto, por el cariño, el cuidar al otro. Pero cuando lo ampliamos a lo laboral, empiezan a surgir el tema de, a ver, la verdad es que este es como mi grupo, entonces yo quizás genero, protejo, cuido más este grupo, cuando en realidad, según los autores expertos, la realidad debería ser transversal, poder generar un autocuidado a todos, sin distinción. Y si esto lo ampliamos un poco más hacia la comunidad, ahí ya se vuelve un poco más tenso, porque estamos en un contexto social en donde las personas no confían tanto en la otra. Entonces, como que estamos tendiendo, ¿cierto?, a poder ser más autorresguardarnos
Y el autorresguardarnos es también tener cierta distancia con un otro. En cambio, acá los autores plantean de que aún así es muy importante tener este tipo de acciones solidarias de autocuidado con un otro, cómo poder hacerlo sin tener ese temor de decir, oye, pero sabes que aquí si yo hago esto, quizás me voy a arrepentir de haberlo hecho. Entonces, en ese sentido también es un poco complejo, pienso yo, no sé qué crees tú, Ronald, que cuando uno lo amplía más a la sociedad o a la comunidad, ahí ya se vuelve más difícil. Sí, muy de acuerdo. De hecho, estaba pensando en un concepto que estamos viendo una sociedad bastante, lamentablemente, individualista. Estamos pensando mucho en nosotros mismos, nos estamos desconectando un poco de lo social, nos cuesta confiar. Hay, sabemos que estamos viviendo tiempos donde se ha perdido un poco de las comunidades. Yo recuerdo antaño, así como haciendo retrohistoria un poco, pero la vida de barrio, la vida de comunidad, los mismos entornos en donde, los cuales uno se criaba, no sé, yo recuerdo, bueno, yo tengo hermanos, pero también tenía los amigos del barrio, salíamos a jugar a la pelota, pero teníamos nuestras dinámicas que eran en la calle, en el buen sentido de la palabra, obviamente, en donde interactuábamos, nos vinculábamos, nos relacionábamos en torno a los juegos, básicamente, en infancia. Y posteriormente también uno mantenía como esas amistades de los vecinos, las vecinas, de la comunidad en sí. Y ahora, lamentablemente, como te digo, siento yo que se ha perdido mucho eso. Yo soy súper esperanzador en eso, creo que podemos trabajar para poder cambiar el contexto del entorno Claro. y, y eso, Y pero el factor tecnológico yo creo que quizás de cierta forma brinda un poco más de confianza al momento de establecer relaciones interpersonales, porque estás detrás de tu pantalla. Entonces puedes decir sí, cosas, puedes hacer todo, pero físicamente estás como hay una pantalla que te separa del otro. No está esa aproximación física. También ahí hay un tema con el tema de las tecnologías en este ámbito. sí, de los espacios virtuales, ha transformado un poco la interacción tú a tú, el face to face que se conoce, el rapport también. Bueno, hay temas ahí, Totalmente. temáticas que tienen que ver con la comunicación también, que se ha transformado a través de los entornos virtuales. Hay todo un tema ahí. Así que muy interesante, pero claro, estamos tratando de construir y de aportar en torno a la generación de comunidades también. Creo que ese es un Sí. trabajo que tenemos como formadores. Eh, Continuamos entonces y tenemos un pequeño resumen de alguna estrategia o aspectos con respecto al bienestar y al autocuidado. Bueno, dice ahí el bienestar socioemocional se logra en el vínculo y en la relación con otras personas. Ya se enseña y se aprende día a día y consiste en una actitud apreciativa ante la vida. Entonces, el punto clave acá es que el bienestar depende de nosotros, pero también podemos aportar y depende de nuestro entorno. Es una construcción en conjunto, en sociedad. Y tiene que ver mucho con la actitud con la cual nosotros nos enfrentemos a la vida. Ese es el punto clave acá. ¿Cuál es el desafío? ¿Cierto? Cuidarnos a nosotros mismos, como decíamos al principio, cuidarnos a nosotros mismos para poder ir avanzando en este modelo en donde nos cuidamos nosotros mismos, cuidamos a nuestros más cercanos, cuidamos a los que están poco más distantes y a los extraños. Entonces, sí o sí tenemos que cuidarnos a nosotros para poder cuidar a los demás. Y eso en la generación de una comunidad. Y también ahí como conclusión o como síntesis, ¿cierto? Es importante que nosotros estemos bien, ¿ya? Y aplicar o ahondar en donde estemos más falentes o donde necesitemos reforzar o estar más atentos a las necesidades de cada uno de los momentos que estamos vivenciando. Y finalmente, para promover el desarrollo socioemocional, es fundamental el modelo que presentamos al principio, o sea, tener una mirada sistémica, no tan específica o tan punto a punto, sino que ahondar a algo más amplio, ya poner el foco en nosotros, en las relaciones y en los vínculos que tenemos con
los demás para resolver nuestras debilidades o aspectos a mejorar, lo llamo yo, que cada persona tiene y tenemos. Así que eso con la presentación. Ahora vamos a hacer una especie de conversatorio. Si hay preguntas, vamos a estar respondiendo las preguntas y en eso continuamos con nuestro webinar, primer webinar del año 2023. Sí, finalmente el hablar de lo socioemocional es hablar completamente social. Finalmente las emociones, si bien son internas, no podemos vivirlas solo hacia nuestro interior, sino que tenemos que vivirlas y validarlas y compartirlas con otros. Entonces me parece súper bien ese punto que mencionabas de que efectivamente tiene un enfoque sistémico. Y el enfoque sistémico es un enfoque en donde todos sus elementos o los elementos que componen un sistema son interdependientes. Por ende, mis emociones es muy probable que te afecten o que afecten al otro. Y lo más probable es de que las emociones del otro me afecten a mí. Y así nos vamos a ir. Por eso que es súper importante la autorregulación, Ronald. ¿Qué pasaría? Mira, te coloco en este caso. ¿Sí? ¿Qué Por pasaría supuesto. si le diéramos rienda suelta a todas nuestras emociones? No existiera la autorregulación y... ¿Cómo te imaginas? ¿Te imaginas un mundo con las emociones desbordadas por todos lados? ¿Cómo te lo Imagino imaginas? el caos. ¿Te imaginas el caos? El Sí, caos, el erebo ahí como todo así ardiendo, pero así no sé, me imagino como una centrífuga de emociones, así como todas interconectadas, como esta, bueno, yo me imaginé como Fantasilandia, así como todos los juegos así como funcionando al mismo tiempo y pura chocando ahí en la adrenalina. montaña rusa, claro, pura adrenalina, exacto, todo ahí muy power, muy arriba. Y un mundo muy descontrolado, como dices tú, muy difícil de sobrellevar. Creo que el caos, Claro. yo lo definiría así, un caos. Claro, porque sí, tiene razón, tiene mucho sentido lo que dice, porque si estamos en un mundo donde se supone que existen autorregulaciones de las emociones, a los niños se les enseña, se les educa, pero aún así estamos en un mundo donde no hemos estado exentos de guerras. De hecho, hay una guerra actual que no ha parado, hay guerras actuales, hay violencia actual. Entonces, claro, pues imagínate tú que no existiera ningún tipo de de regulación, sería, pero más aún el caos. Sí, Aunque Ronald también ya, hay una teoría que es la teoría de la autorregulación, del ya. caos, que a mí me parece igual bien interesante, pero no podemos saberlo. La verdad es que ya estamos en este mundo, no podemos imaginarnos muchos mundos, pero en realidad lo podemos imaginar nomás, po. Ya, finalmente. Pero, el internet, sí. Creo que. ¿Me escuchan, Mirla, no? Sí. Sí, súper. Sí. Ya. Pensé que había problemas de internet. Estaba pensando en lo que es política también, donde, bueno, autores del Renacimiento, aproximadamente del siglo XVI, hablaban del caos también finalmente en esos términos, quizás no desde el punto de vista emocional, pero el Leviatán de Thomas Hobbes. Entonces, hay autores que también hablan como de bestias mitológicas que generan un desastre, o del hombre lobo, cosas como muy específicas que nos hablan un poco de caos. Y en términos emocionales, sí, las emociones cuando no las gestionamos bien o no las regulamos, como bien dices tú, nos desbordamos, ¿ya? Independientemente del tipo de emoción. Por eso es clave y es fundamental trabajar el reconocimiento emocional, lo que estoy sintiendo, lo que me pasa, y también en un entorno. Creo que quizás repetitivo lo que estoy diciendo, pero siento que es necesario que aprendamos a regular nuestras propias emociones y también con un entorno, porque vivimos en sociedad. Y eso también nos va a ayudar a generar este concepto que estábamos hablando anteriormente de comunidades, ¿ya? Comunidades con vínculos saludables, que creo que nos haría muy bien como sociedad, considerando los tiempos que estamos viviendo. No sé qué opinas tú de eso, Mirla. Sí, por supuesto. Y también, bueno,
en el caso, hacer todo lo posible por autorregularnos, por llevarnos bien con otros, y si cometemos errores, poder tener la valentía suficiente de pedir disculpas y decir, ¿sabes qué? No estaba en un buen momento, me sentí muy mal, estaba pasando por este momento, decirlo. Porque muchas veces cometemos un error, afectamos al otro de forma negativa, y después como que ya me hago el loco nomás, y pasó, y ya, que pase el tiempo, que pase el nuevo día, y a veces se pueden generar ciertas tensiones que no se verbalizan, pero que están presentes. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente, ya sea en un contexto laboral, en un contexto educativo, existen situaciones que de repente pueden estar en el ambiente, situaciones tensas que por el hecho de no haberse verbalizado o no haberse sincerado, están presentes. Entonces, qué importante también es poder tener una conducta de resolución de conflictos, de resolución de situaciones pasadas. O sea, ¿qué más cuesta decirte, Ronald, discúlpame, tuve una actitud un poco compleja, discúlpame? Y como tú probablemente también has tenido malos momentos, vas a saber entenderme. Y la idea también es de que me disculpes y que yo obviamente trate de no volver a hacerlo. Exacto, ¿Cierto, Ronald? sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, esa, como que en términos más básicos, las emociones se van acumulando y si no las voy soltando o gestionando, ya en términos más académicos, eso va a ir generando esas mismas tensiones que dices tú, Mila. Y claro, como decíamos anteriormente, del error se aprende y finalmente de las emociones también se aprende, ¿ya? De las emociones que sentimos y cómo vamos reaccionando frente a ciertas situaciones también vamos aprendiendo y asumir también que cuando me equivoco tengo que conversar, necesito comunicarme con la persona con la cual tuve el conflicto o el problema y poder dar resolución a esa situación. Creo que es bastante, tiene mucho sentido y creo que algo que en ciertas instancias se ha estado perdiendo, desafortunadamente, pero tenemos la convicción en que podemos cambiar esa forma y podemos enseñar y educar en términos emocionales y en términos también de habilidades transversales que tiene que ver con, por ejemplo, la resolución de conflictos, la comunicación efectiva, la empatía, la escucha activa y otras muchas habilidades que son muy importantes para el siglo Eh, XXI, el cual estamos atravesando ya. Sí, y finalmente esta materia no es solo de personas del área humanista ni de psicólogos, también es un área que se está trabajando mucho en el sector privado, en el sector quizás que no es muy de habilidades blandas, porque por lo mismo, porque seas un ingeniero, seas el matemático más exacto, necesitas también tener habilidades emocionales para poder tener relaciones saludables con los otros. También es, como decíamos en un principio, es un tema transversal que nosotros como corporación trabajamos y dictamos y que hemos ido también hemos tenido la posibilidad de ir a colegios a poder trabajar en estos temas y poder capacitar también a los profesionales en torno a estas áreas y lo actualizando como con los últimos estudios que han habido sobre este tema. Así es que eso sería por mi parte en el día de hoy. Hoy se nos fue la hora. Sí, sí, fue como rapidísimo. Eso es bueno. Creo que estuvimos bien entusiasmados, motivados con lo que estábamos hablando y quería apuntar a algo muy breve que lo mismo que decías tú, conectado con eso, es que actualmente en la sociedad se necesita un desarrollo integral del ser humano y de la persona, tanto en contextos educacionales, como decías tú, pero también laborales y personales. Así que apuntamos al desarrollo integral del ser humano con esto que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy. Agradecidos de quienes estuvieron acompañándonos el día de hoy en nuestro primer webinar del año 2023. Nos comenzamos a despedir, ¿cierto, Mirla? Eh, Sí, por el día de hoy. Continuaremos con nuestro webinar, como de costumbre, en el año 2022. Hasta ahora, los días jueves a las 21:30 por este mismo canal, Facebook Live de Socioeducación Chile.
Muchas gracias a quienes nos han acompañado durante el 2022 y a quienes nos acompañan y nos seguirán acompañando durante este 2023. Un gusto estar con ustedes. Vamos a ir generando nuevas temáticas para poder irlo acompañando y generando esta instancia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, que estén muy bien. Hasta Un una siguiente abrazo, oportunidad. Ronald. Saludos, que esté muy bien. Buenas Chao. noches. Buenas noches. Chao.